Estimados alumnos, sean todos ustedes bienvenidos a los micros de Derecho Civil con el profesor Andrés Guevara. Damos a su vez la bienvenida a todos aquellos terceros que, por causa del destino y el azar, llegaron hasta acá con sus resultados de búsqueda. Pedimos disculpas a su vez por los inconvenientes causados en el caso de que haya algún delay entre nuestra voz y el video. El tercer mundo no nos permite tener equipos más avanzados y hemos optado por hacer estos videos de manera casera. En seguimiento a nuestro último tema, que es todo el tema que se relaciona con las instituciones básicas del derecho civil, hoy vamos a ver brevemente un recorrido histórico de lo que son las instituciones del derecho civil, tanto desde el punto de vista de la historia universal, así como también pues de la historia venezolana. Entonces, vamos a ver si logran ver bien la pizarra para que puedan tomar nota. En historia universal vamos a referirnos a los periodos de Roma, la Edad Media, el Código francés de 1804, el Código de Napoleón, el Código italiano en 1865, el BGB alemán. Y más adelante, en cuanto al tema concreto de Venezuela, a 1862, el llamado Código Viso, 1904, 1916, 1922, 1942, el proyecto franco-italiano de las obligaciones, y finalmente el Código de 1982, que es el que está vigente en estos momentos. Vamos a dejar aquí la pizarrita y vayamos directo al grano. Bien. A ver, ok. Fíjense algo importante. La idea aquí no es tener complejo de Elías Pino Iturrieta ni Germán Carrera Damas, mucho menos, sino que ustedes simplemente tengan cierta noción de que el Código Civil vigente hoy día, que es el del año 1982, no vino de la nada, no apareció como, o sea, del cosmos inaudito y nadie sabe de dónde, sino que tiene un proceso y una historia. Ya en segundo año, si mal no recuerdo, ustedes ven una materia que se llama Derecho Romano. Lo hacen por la sencilla razón de que el derecho romano es la columna vertebral de todo el derecho continental, que es el que rige, a mi juicio desgraciadamente, a las obligaciones en Venezuela. Las obligaciones y el derecho en general. No estamos ligados por una influencia anglosajona, el common law, sino que por el contrario tenemos un derecho pues continental. Eso, bueno, a mí no me gusta, pero es lo que es. El tema es que Roma entonces pues amerita la fundación pues, de los pilares de todo lo que es el derecho. Ahí aparecen los primeros grandes juristas, se establecen los primeros códex, los grandes códigos, en fin. Entonces, el origen del derecho civil, tal y como lo conocemos, está en Roma. No porque antes no hubiese ciertas manifestaciones de derecho, sino porque los romanos pues se fajaron con el tema de darle una organización, darle una coherencia a todo el sistema jurídico que rige incluso hoy día. Contratos como el arrendamiento, las obras, el contrato de obras, tienen su origen en Roma, la compraventa incluso también tiene pues ciertas nociones históricas allá. Entonces, oye, para que estos tipos que andaban en falda matando leones y conquistando medio continente, también se dedicaran pues a hacer estructuras coherentes de derecho que aún sigan vigentes, pues necesariamente eso requiere un estudio. Roma es el origen. Después tenemos, acto seguido, bueno, saltándonos olímpicamente muchísimos episodios históricos, todo lo que tiene que ver con la Edad Media. A menudo ustedes cuando piensan en la Edad Media se imaginan unos tipos en un convento rezando y dándose unos latigazos por detrás. Desgraciadamente, yo creo que ese concepto es totalmente errado en cuanto a lo que es la Edad Media, específicamente por el hecho de que en la Edad Media hay un florecimiento bastante importante de lo que es la escuela, si se quiere, escolástica, y se funda ya en la parte última de lo que es la Edad Media, las primeras universidades, por supuesto, con todo el tema teocéntrico por detrás, pero se da un proceso muy importante en cuanto a lo que sería la noción de libre albedrío, en cuanto a lo que es la autonomía de la voluntad, todo ello herencia, nos guste o no, de la cultura judeocristiana, de la civilización judeocristiana. Todo eso es un aporte que viene a complementar lo que ya venía dándose dentro del derecho romano. Entonces, de alguna manera viene a fusionar o amalgamar nociones básicas del derecho romano que a su vez se quedan influenciadas por esa herencia del cristianismo y sobre todo por el estudio sistemático que se comienza a hacer a partir de la fundación de las universidades. La gente en las universidades empieza a decir, wow, ¿sabes qué? Si se puede estudiar derecho, vamos a hacerlo de forma coherente. Y toda esa influencia que tenía Roma viene a fusionarse con
lo que vamos a llamar así las invasiones bárbaras habían originado. Todas las tribus, no solamente las germánicas, sino de otras partes del continente, que de alguna manera tenían sus propios sistemas jurídicos, pues vienen a generar ciertos procesos armonizatorios y entender pues precisamente que el derecho continental vendría a ser no uno solo, pero sí un derecho que tuviera los mismos fundamentos, los mismos principios, que serían los principios generales del derecho continental. Esto, por supuesto, después lo verán con más detalle en la historia del derecho que corresponde con su curso. Viene después en nuestra pizarrita, para que lo recuerden bien, el código francés. El código francés, bueno, hay varios códigos franceses, pero el código emblemático de Francia, de la France, es el código de Napoleón. Napoleón fue un tipo bastante interesante en la historia por su determinación, su pues, genio militar y otra cantidad de cosas que no vienen al caso, pero dentro del mundo del derecho aportó un enorme instrumento que fue muy valioso, que fue el Código Napoleón de 1804. Dentro de este periodo, pues Napoleón, digamos, logra codificar de alguna manera lo que se considera el instrumento más importante dentro del derecho civil, porque básicamente casi todos los códigos y todos los instrumentos normativos de derecho civil tienen su fundamento o una notable influencia con el Código Napoleón. El Código Napoleón fue muy pretencioso, pretendía regular básicamente todos los aspectos de la vida diaria del ser humano, casi que hasta cuántas veces podía ir al baño y qué manera podía cerrar uno la llave. En esa época no sé si existirían posetas, pero bueno, es interesante entender cuál era la dimensión de lo que se pretendía, regular la vida o codificarla en todos los ámbitos, el personal, el matrimonial, el patrimonial, en fin, todo, absolutamente todo. Entonces ahí está el Gran Codex. Después, posteriormente, vienen dos códigos muy importantes en el ámbito europeo. Uno de ellos es el código italiano y el código alemán. De alguna manera estos códigos, no vamos a hacer énfasis en ellos, pero es importante que los tomen en consideración, porque el sistema venezolano, en cierta manera, absorbe en su modernidad tanto la influencia fundamental del Código de Napoleón, así como, a su vez, la influencia de todo lo que tiene que ver el Código italiano de 1865 y el BGB alemán de 1900, principios del siglo XX. También tiene algo que ver con las obligaciones suizas del ordenamiento jurídico suizo, no nos vamos a meter ahorita con eso. Vamos ahora al caso venezolano. Vamos otra vez a la pizarrita para recapitular todo lo que hemos venido hablando, ¿no? En el caso de la pizarrita, fíjense qué es lo que nos dice. Ahí la ven bien, espero que sí, todo el tema venezolano. Venezuela llega a tener su primer código civil más allá de mediados del siglo XIX. Cosa interesantísima, porque también te da a ti entender cuál es el entorno de lo que está viviendo el país. Un país profundamente sometido a inestabilidades, un país todavía, bueno, si se quiere, dependiente, un país que, si se quiere, no estaba del todo, no había cortado del todo con la herencia de las regulaciones existentes, pues, de su relación como colonia española. El primer código en Venezuela, mal llamado Código Viso, además tuvo una duración bastante escasa, se da en el año 1862, si mi memoria no me falla, durante el gobierno, o uno de los tantos gobiernos que tuvo el general José Antonio Páez. Una vez que este código es derogado, bueno, la palabra tal vez derogado, si pudiera emplearse o no, existe una numerosa sucesión de códigos civiles y de reformas al código civil que se vienen dando a medida pues que transcurre nuestra historia como país. Importante es decirles, dentro de esta enumeración, yo puse aquí algunos esquemas algunos códigos emblemáticos. Tenemos el caso del Código 1904, que es donde se introduce el divorcio. Después tenemos modificaciones, el gomecismo hizo notables modificaciones tanto a la Constitución como a lo que tiene que ver con el Código Civil. Una y otra vez, el Código Civil se modificó nuevamente en 1916, en 1922. Algunos autores discuten sobre los avances logrados en cuanto al tema de la paternidad, del reconocimiento de la filiación, ¿no? No es tal vez sino hasta el año 1942 que se logra el desarrollo de un código notablemente, vamos a decir, sólido y que no ha variado mucho en el tiempo, salvo ciertas excepciones que vamos a después comentar. Pero el tema es que el Código del 42, ampliamente influenciado por el proyecto franco-italiano de las obligaciones, viene a ser la estructura de lo que sería hoy día el pilar del derecho civil o del códex del Código Civil venezolano vigente en Venezuela. Cosa interesante, este Código Civil de 1942 es reformado en el año 1982 y básicamente ese código es el que está vigente en la actualidad. El Código de 1982 es el Código de 1942 con
modificaciones muy puntuales dentro del ámbito de la llamada, pues, reconocimiento de la igualdad entre el hombre y la mujer, los deberes maritales, el reconocimiento de las filiaciones también queda modificado de una forma más favorable, se elimina a grandes rasgos la figura del hijo natural, una cantidad de cosas allí que están pues asentadas en nuestra cultura jurídica, pues son modificadas y quedan actualmente en vigencia. Por favor, tomen en cuenta a su vez que muchas de las disposiciones generales del Código de 1982 han sido derogadas a su vez por regulaciones especiales. Tal es el caso, por ejemplo, de la LOPNA, tal es el caso, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Registro Civil, que las iremos estudiando a su debido momento. Pero, básicamente, ese sería el recorrido histórico que quería plantearles yo a ustedes. Recuerden que pueden seguirme a través de mi cuenta en Twitter, @AndresFGuevaraB, o también a través de mi cuenta de correo electrónico andresfguevara@yahoo.com y plantearme allí cualquier duda que tengan sobre estos micros o la materia en general de derecho privado. Muchísimas gracias por su atención y esperamos verlos en otra ocasión.